porque la policía lo desnudó por completo y lo dejó tirado en un paraje desolado. Porque el ídolo nacional, a plena luz del día, conducía mientras bebía alcohol y, además, pasó una y otra vez por encima de un tope. Porque una joven esposa muy atractiva, en pleno verano, vestía un grueso abrigo de piel para hurgar en los botes de basura. ¿Qué estaba pasando exactamente? Para eso, hay que empezar desde el principio. El vientre de un niño de 9 años fue puesto en un sobre y enviado de vuelta a su madre. Y este ya era el día 17 del secuestro del niño. Lo que era aún más aterrador es que, cuando el secuestrador llamó, para demostrar que el niño seguía vivo, le hizo decir unas palabras de auxilio, pero la policía dijo que muy probablemente era una grabación. Esta es una película que recrea casi a la perfección un suceso real, y el secuestrador aún no ha sido capturado. El niño secuestrado se llamaba Sang-woo. Como era regordete y su madre era muy estricta, todos los días después de la escuela se agachaba en un rincón del parque de la colonia para comerse escondidas los bocadillos que había guardado antes de atreverse a volver a casa. Nadie habría imaginado que este pequeño e insignificante hábito lo convertiría en el objetivo de los criminales. Esa tarde, mientras Sang-woo estaba agachado en su lugar habitual comiendo un bocadillo, fue secuestrado sigilosamente. El padre de Sang-woo, el viejo Hyun, era un famoso presentador de noticias. En una época en la que la televisión podía influir en la opinión pública, era una celebridad muy conocida. La madre era una típica ama de casa que atesoraba a su hijo y pasaba todo el día pendiente de Sang-woo. ¡No regreso! Al inicio, la pareja pensó que el niño estaba jugando en casa de un compañero y perdió la noción del tiempo. Pero, tras llamar a todos los compañeros, todos respondieron lo mismo. Nadie aún había visto a Sang-woo. Se paniquearon. La madre quiso llamar. ¿Quién la detuvo? Asustada. Cuida su empleo. Espera pronto a su hijo. Pero una llamada en mitad de la noche destrozó por completo su esperanza. ¿Hola? El secuestrador le dijo que preparara 100 millones de wones para mañana y que debía contestar el teléfono en cuanto sonara. Pero el viejo Hyun tenía esperanza. Pensaba que los secuestradores solo querían dinero. Pagando el rescate, su hijo volvería sano y salvo. Entonces el viejo Hyun decidió ceñirse por completo a las exigencias del secuestrador y pagar para recuperar a su hijo. Al amanecer siguiente, pidió rápidamente permiso en la televisora y corrió al banco, apretando los dientes, hipotecó su casa y finalmente logró reunir 100 millones de wones. En casa, la madre de Sang-woo sirvió una mesa con platillos favoritos de su hijo y hasta dejó lista el agua del baño, esperando oírlo abrir la puerta y decir, «Mamá». La pareja creía de todo corazón que con solo pagar el rescate podrían traer a Sang-woo de vuelta a casa, pero nunca imaginaron que habían subestimado enormemente la codicia y la crueldad del secuestrador. Dong-hyun, siguiendo las órdenes del secuestrador, estacionó en el lugar indicado frente al aeropuerto. No se atrevió a pagarlo. Dejó las 4 puertas abiertas, puso una bolsa con dinero en el asiento y luego se alejó deprisa. Pero el viejo Hyun no se fue muy lejos. Se escondió detrás de un pilar cercano, pensando para sí mismo que si lograba ver al secuestrador, se lanzaría directamente para recuperar a su hijo. Pero esperó agazapado detrás del pilar durante mucho tiempo, hasta que se le durmieron las piernas, sin ver a nadie acercarse al vehículo. Justo cuando estaba lleno de dudas, el teléfono del coche sonó estridentemente de repente. El viejo Hyun no sabía que sus movimientos, que él creía discretos, habían sido vistos claramente por el secuestrador que acechaba en la oscuridad. El secuestrador llamó a casa para acusar ante la madre de Sang-woo la desobediencia de Hyun. Pero, tras noches en vela, dejó sonar el teléfono sin contestar. Esta acción enfureció por completo al secuestrador, quien directamente llamó al coche y expuso las artimañas del viejo Hyun en el acto. Las palabras del secuestrador dejaron al viejo Hyun sin habla, sin saber cómo explicarse en ese momento. Para sorpresa de todos, el secuestrador cedió por fin, dio una nueva dirección y exigió llevar el dinero ya. Y añadió con un tono siniestro, insinuando que lo había estado siguiendo todo el tiempo, advirtiendo al viejo Hyun que no intentara hacerse listo. Cuando el viejo Hyun llegó a la puerta del pequeño restaurante acordado, antes de poder entrar, se topó con un hombre con sombrero que salía a toda prisa. Instintivamente lo consideró sospechoso, cómplice del secuestrador. Se lanzó enseguida, lo sujetó del hombro y le exigió decir dónde estaba su hijo. El otro le hizo señas para bajar la voz, luego se identificó y dijo que era policía enviado allí a protegerlos. Fue entonces cuando el viejo Hyun se dio cuenta de que la madre de Sang-woo finalmente no había podido soportarlo más y había llamado a la policía a sus espaldas. Y esta escena del forcejeando con la policía ya había sido vista por el secuestrador. El primer intercambio fracasó así. Al día siguiente, la policía llevó a la comisaría a todas las personas sospechosas de los alrededores del restaurante de esa noche para investigarlas. Pero después de interrogar durante horas, la voz de ninguna persona coincidía con la del secuestrador. Sin otra opción, la policía tuvo que establecer un puesto de mando temporal en la casa del viejo Hyun, instalando equipos de escucha y rastreo telefónico, con la esperanza de atrapar al secuestrador por estos medios. Durante este tiempo, ocurrió algo muy irónico. Después de interrogarlo sobre la situación, el jefe de policía a cargo del caso le pidió un autógrafo al viejo Hyun, porque a su hija le gustaba mucho.
Actuar así era realmente absurdo. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el cuarto día del secuestro de Sang-woo. El viejo Hyun y su esposa se dividieron. Uno se quedó en casa esperando la llamada y el otro esperaba noticias en el auto. La policía incluso le asignó un guardaespaldas, pero este guardaespaldas no hacía más que comer y dormir, sin mostrar el más mínimo sentido de urgencia. Aunque el viejo Hyun estaba furioso por dentro, no se atrevía a echarlo. Llamó al secuestrador. Si paga, lo suelta. El viejo Hyun aceptó rápidamente y luego suplicó con todas sus fuerzas, esperando poder escuchar la voz de su hijo para confirmar que todavía estaba vivo. Pero el secuestrador vio sus intenciones al instante y rechazó la petición en el acto. El secuestrador llamó a casa de Hyun, amenazó a la madre de Sang-woo. La policía, impotente. El secuestrador era hábil para evadir. Cada llamada duraba menos de 2 minutos y cambiaba de teléfono público. Con la tecnología de entonces, rastrearlo era imposible. Lo que más enfureció a la policía fue que, a partir de ese momento, el secuestrador comenzó a provocarlos descaradamente. Ese día, el viejo Hyun, rendido, dormitó en carro. Al despertar, halló en la ventanilla una nota burlona. Decía que, con su hijo desaparecido, ¿cómo podía siquiera dormir? Hyun se enfureció, bajó del auto y buscó por todas partes al secuestrador, pero no había nadie alrededor. El secuestrador les giró la cámara. Solo un repartidor. Tras investigar, supimos que el repartidor llevaba comida a ese guardaespaldas. La nota no la puso él mismo. El comisario, furioso, regañó a su gente y enseguida ordenó que el guardaespaldas se quedara en la cajuela, sin salir hasta capturar al secuestrador. Este arreglo hizo que el guardaespaldas se sintiera muy frustrado, con un salario miserable. Hacía un trabajo sucio y agotador. Cualquiera en su lugar estaría descontento. El viejo Hyun, sin embargo, fue bastante astuto y le dio directamente un buen sobre con dinero al guardaespaldas. El guardaespaldas dejó de quejarse al instante y comenzó a trabajar con dedicación. En el 10º día del secuestro de Sang-woo, el secuestrador llamó de nuevo, fijando el lugar del intercambio en el aeropuerto. También exigió que el viejo Hyun y su esposa estuvieran presentes. La policía se dio cuenta al instante de que era una rara oportunidad para capturarlo. La policía se puso en alerta y cercó rápido el aeropuerto. Varias unidades emboscadas, mientras el escolta se metió en la cajuela del auto de Lao Hyun, ansioso por atraparlo sin salida. Pero el secuestrador iba un paso adelante. Cuando el carro de la pareja iba a entrar al aeropuerto, llamó y cambió el plan, diciendo que el nuevo lugar de intercambio estaba oculto en el basurero frente a casa del viejo Hyun. Frenen, giran y buscan la dirección en el bote. Vuelven a llamar. Cambien lugar. El secuestrador parecía estar jugando al gato y al ratón, tratando a la pareja como peones y marionetas, e incluso todo un grupo de policías coreanos se convirtieron en sus juguetes. Tras idas y vueltas, quedaron exhaustos. Cuando el secuestrador se cansó de jugar, cedió por fin. Dijo el viejo Hyun que se orillara y llevara a su esposa en teleférico a la torre de Seúl. Aseguró que Sang-woo esperaba arriba. Justo cuando la pareja subía al teleférico, vieron a un hombre con sombrero al borde de la carretera, mirando su auto de forma sospechosa. Sus corazones se hundieron, concluyendo que muy probablemente era el secuestrador. Efectivamente, apenas llegó el teleférico a la cima, el hombre saltó al carro, pisó a fondo y huyó rápido. Los 100 millones del rescate que estaban en el auto desaparecieron, y también se llevaron al guardaespaldas que estaba en la cajuela. Pero la cima de la montaña estaba desierta. No había ni rastro de Sang-woo, ni la más mínima huella. Los habían vuelto a engañar. Lo más humillante fue que la policía ni siquiera pudo seguirle la pista al vehículo. Se perdió todo contacto con el guardaespaldas que estaba en la cajuela. Tras esto, los esposos Hyun perdieron por completo la confianza en la policía y, ahí mismo, echaron de su casa a esos incompetentes. Al día siguiente, el guardaespaldas despertó aturdido. Al abrir los ojos, se encontró desnudo, tirado entre la maleza de un parque de diversiones abandonado, rodeado de atracciones oxidadas. Ante el interrogatorio del jefe de policía, no dijo nada. Recuerda que al abrir la cajuela, un olor acre lo golpeó, luego se desmayó, sin siquiera ver la cara del secuestrador. Al perderse del todo la pista del guardaespaldas, la policía, sin rumbo, entonces solo apuntó a los enemigos del viejo Hyun. Tras la investigación, resultó que viejo Hyun, para ascender, reveló pruebas de soborno de un rival, también lo arruinó y lo hizo pasar 3 años en prisión. Este hombre era un gran sospechoso, pero después de un interrogatorio nocturno, la policía se quedó atónita. El día de la desaparición de Sang-woo, tenía una coartada sólida. El caso volvió a un punto muerto. Cuando la pareja se enteró de la noticia, su última pizca de esperanza se desvaneció por completo. Pasaban los días ahogados en alcohol para anestesiarse, llorando frente a la foto de Sang-woo. Justo cuando ambos estaban al borde del colapso, el secuestrador volvió a llamar. Esta vez, el viejo Hyun no aguantó, tomó el teléfono y desató su furia, insultando al secuestrador y denunciando su incumplimiento y brutalidad. Tras insultarlo, temió provocarlo y que dañara a su hijo. De inmediato se ablandó. Lloró pidiendo perdón y prometió juntar otros 100 millones de wones. Solo suplicó que perdonara a Sang-woo. Sonrió, lo oyó. Débil, pero vivo. Hyun recobró la esperanza. Juntó dinero. Pensó vender la casa.
Día 17 del secuestro de Sang-woo. Su madre recibió carta del secuestrador. La carta estaba llena de amenazas, diciendo que ya no confiaba en el viejo Hyun y que si querían que Sang-woo viviera, debían seguir sus instrucciones al pie de la letra. Del sobre también cayó un diente de Sang-woo. La madre se echó a llorar en el acto, temblando por todo el cuerpo. Siguiendo las instrucciones, sacó un pesado abrigo rojo del armario. A pesar de que la temperatura superaba los 30 grados, se envolvió en el abrigo y buscó frenéticamente en los botes de basura de la calle, donde se escondía la siguiente instrucción. La nota finalmente indicaba la azotea de un centro comercial de 26 pisos. El secuestrador también exigió específicamente que subiera por las escaleras. Esto no era más que una tortura descarada, tanto física como mental. Cuando subió sin aliento a la azotea, la nota que encontró solo tenía una línea: transfiere 100 millones de wones a la cuenta de Aninso. En ese instante, el secuestrador tenaz estaba detrás de la madre, como serpiente agazapada, clavando la mirada en cada movimiento suyo, implacable. La madre corrió tambaleándose hacia el cajero automático. Sus dedos no dejaban de temblar. Introdujo la contraseña una y otra vez, pero todas eran incorrectas. Por fin ingresó la contraseña correcta. La pantalla avisó: transferencias de alto monto no se hacen en el cajero automático. El secuestrador lo hizo todo a propósito. Quería ver con sus propios ojos a la madre luchar en la desesperación, verla torturada hasta quedar irreconocible. Habiendo logrado su objetivo, el secuestrador se dio la vuelta en silencio y desapareció entre la multitud. La madre, completamente desesperada, como una marioneta sin alma, caminaba sin rumbo por la calle. De pronto, cayó un fuerte aguacero. La lluvia helada lo golpeaba y él no sentía nada. Al final, la madre, sin fuerzas, se desmayó bajo la lluvia. Por suerte, un transeúnte bondadoso la encontró y la llevó de regreso a casa. Al día 19 de la desaparición de Sang-woo, la policía tomó la carta que el secuestrador envió a su madre para así atrapar al culpable comparando la letra. Después de una ronda de investigación, el más sospechoso seguía siendo el antiguo rival del señor Hyun. Su caligrafía era casi idéntica a la del secuestrador. Para empeorar las cosas, la policía realizó una comparación de voz y descubrió que su voz era idéntica a la del secuestrador en las llamadas. Todas las pruebas apuntaban hacia él. Sin duda, esta persona era el secuestrador. Al saberlo, el viejo Hyun enrojeció de ira y irrumpió en la comisaría. Jaló del cuello a su viejo rival y exigió gritando el paradero de su hijo. Pero este antiguo rival se mantuvo firme, con el cuello tenso y sin decir una palabra. El señor Hyun perdió la compostura al instante. Cayó de rodillas, con la cara cubierta de lágrimas y mocos, suplicándole que le dijera el paradero de su hijo. Justo cuando el señor Hyun iba a seguir suplicando, el teléfono de la policía sonó de repente. El secuestrador había vuelto a llamar a casa del señor Hyun. Por teléfono, el secuestrador exigió fríamente a don Hyun 100 millones de wones listos mañana. Esta frase destrozó directamente las especulaciones de todos. El secuestrador era otra persona, no este tipo duro que tenían delante. Pero lo peor estaba por saberse. Peritos, al analizar la llamada telefónica entre el secuestrador y don Hyun, hallaron un hecho muy brutal. Las súplicas de Sang-woo por teléfono ese día habían sido grabadas con antelación. En otras palabras, era muy probable que Sang-woo ya hubiera sido asesinado para entonces. Esta noticia fue como un rayo en cielo despejado que cayó sobre el señor y la señora Hyun, destrozando por completo el último atisbo de esperanza en sus corazones. La policía no tuvo más remedio que hacer pública toda la información del caso y pedir pistas a toda la ciudadanía. Para el señor y la señora Hyun, esto fue como echar sal a la herida, pero no tenían más opción que aceptarlo. En el día 25 de la desaparición de Sang-woo, el secuestrador volvió a llamar. Hyun cambió, voz serena, sin pánico ni pena. Incluso cuando el secuestrador lo amenazó duramente, él simplemente colgó el teléfono. El señor Hyun ya no estaba dispuesto a que el secuestrador se burlara de él. A la mañana siguiente, el señor Hyun tomó un baño caliente, se afeitó la barba con esmero y se puso ropa limpia. La llamada del secuestrador llegó justo cuando estaba comiendo. Dijo que hoy podrían resolverlo todo, pero el señor Hyun solo respondió con indiferencia, diciendo que estaba ocupado en ese momento y le pidió que volviera a llamar en media hora. Tras hablar, sin esperar más al secuestrador, colgó de inmediato. Su esposa, a un lado, estaba aterrada. No entendía lo que hacía y dijo que no debía provocar al secuestrador. El señor Hyun contuvo las lágrimas. Apretó la mano de su esposa y dijo: no te preocupes, todo está planeado. Luego se dio la vuelta y salió. Cuando se subió al auto, había pasado exactamente media hora, y la llamada del secuestrador entró puntualmente. Probablemente molesto por la actitud del señor Hyun, el secuestrador le asignó una tarea casi imposible: llegar al parque de diversiones antes de las 9:30, dejar 100 millones de wones en la taquilla del carrusel, y Sang-woo lo estaría esperando en el carrusel. Un minuto tarde y su hijo moriría. El señor Hyun miró la hora. Solo quedaban 15 minutos para las 9:30. Incluso si pisaba el acelerador a fondo, podría no llegar a tiempo. Para colmo, a medio camino hubo un gran embotellamiento. La fila de autos, como serpiente muerta, sin moverse ahí. Al ver que quedaban 3 minutos, Lao Hyun se arriesgó, tomó la caja del dinero, abrió la puerta del carro y corrió hacia el parque de diversiones. Moría asfixiado. Hyun irrumpió tambaleante en el parque. Ya había vencido el plazo de 3 minutos del secuestrador. Aún así, temblando, dejó 100 millones de won en la taquilla del carrusel. Luego se movió entre la multitud como una bestia atrapada, con los ojos fijos en cada niño del carrusel.
Tenía que encontrar a Sang-woo, aunque solo hubiera una posibilidad entre 10.000. De pronto, una silueta infantil familiar irrumpió. Al viejo Hyun se le paró el corazón. Corrió tambaleando, pero al acercarse se congeló. Era solo un niño desconocido con ropa similar. Era una alucinación. Lo habían engañado una vez más. La desesperación lo tragó como ola. Dong Hyun flaqueó y cayó en la base del carrusel. Las lágrimas reprimidas por días se desbordaron. Se mezclaron con sudor y golpearon el suelo, sollozos desgarradores. Detrás de él, el secuestrador surgió silencioso como un fantasma. Tomó el dinero, giró y se perdió entre la gente, sin rastro. Unos días después, una tormenta torrencial azotó Seúl. Cuando la lluvia cesó, alguien encontró el cuerpo de Sang-woo en la maleza junto al río An. Las extremidades del niño estaban atadas con soga de cáñamo. El cadáver, podrido, apestaba, rodeado de larvas. El resultado del forense fue el golpe final para el señor Hyun y su esposa. Sang-woo había muerto por asfixia el segundo día de su secuestro. Resulta que el secuestrador nunca tuvo la intención de dejarlo con vida. Durante 44 días, destrozó repetidamente las esperanzas del señor Hyun y su esposa. Burló un gran grupo de policías coreanos y finalmente se fue con el dinero del rescate. Todo el tiempo fue como si estuviera jugando un juego cruel. Un resultado tan cruel que te deja sin aliento, pero que no queda más remedio que aceptar. Después de que encontraron el cuerpo de Sang-woo, la policía se retiró gradualmente de la casa del señor Hyun. Antes de irse, el guardaespaldas que había sido secuestrado le entregó una cinta de casete al señor Hyun. Con voz grave, le dijo que la cinta contenía las grabaciones de las llamadas del secuestrador y le instó a seguir con vida, encontrar al asesino y vengar a Sang-woo. Al final de la película, el señor Hyun regresa a la televisora. La vida debe continuar, aunque el vacío en su corazón nunca pueda llenarse. Pero el destino le jugó una broma cruel. La noticia que tenía que presentar ese día era precisamente el caso del asesinato de su propio hijo. Frente a la cámara, cuando leyó los detalles del caso, el señor Hyun no pudo contenerse más. Perdió la calma y la compostura de un presentador de noticias y, frente a la cámara, expresó palabra por palabra la agonía y desesperación de esos días. Luego, sacó la grabación y la reprodujo para todos los espectadores del país. La película termina con la fría risa del secuestrador. El plazo de prescripción de este caso expiró en 2006. Es decir, aunque ahora atrapen al asesino, igual se librará de culpa. Por suerte, tras el estreno hubo petición nacional. La Suprema Corte de Corea rompió la norma y permitió investigar el caso sin plazo. Ya estamos en 2026. La película se estrenó hace 19 años y el caso ocurrió hace 35. Las pistas del asesino siguen aún en blanco. No puede decirse que la policía coreana no se esforzara. Movilizó 150.000 agentes para investigar, pero al final no encontraron nada. Los padres de Lee Jung-ho solo pueden soportar la espera año tras año. Toda la sociedad surcoreana solo puede aferrarse a una tenue esperanza y seguir esperando. Esperando el día en que el verdadero culpable sea llevado ante la justicia. Solo que no se sabe cuánto tiempo más durará esta espera. Lo más desgarrador de esta película es que cuenta una historia real, un caso sin resolver muy conocido en Corea del Sur. Sin melodrama, duele más. Actuaciones impecables. Song Joong-ho interpretó ese proceso de la esperanza a la desesperación de una manera increíblemente real. Al principio fingía calma, luego el secuestrador se burló de él una y otra vez. Al final, en la feria, corría llorando, exhausto, verlo duele. La película muestra con realismo cómo se resolvía antes, sin geolocalización de celulares ni pruebas de ADN. La policía resolvía casos básicamente con vigilancia y espera. El secuestrador usaba red de teléfonos públicos para operar. La policía sabía la zona aproximada, pero no lograba atraparlo. Esa impotencia angustia al público. Con más de 30 grados, alguien con abrigo grueso hurgaba en la basura. El padre, corriendo en el parque de diversiones, sabía que poca esperanza quedaba, pero corrió desesperado. El secuestrador limitaba cada llamada a 2 minutos, haciéndolos dar vueltas a los policías. Esta película no es para espectadores que buscan emociones fuertes, no tiene técnicas de investigación llamativas ni detectives heroicos, es simplemente el proceso de cómo una familia común es destruida poco a poco. Pero es precisamente este realismo lo que la hace más impactante, el final se queda en tu mente por mucho tiempo. Si puedes soportar temas pesados, vale la pena ver esta película. No solo cuenta el caso, también retrata una época y cuestiona el sistema judicial. Prepárate mentalmente, tras verlo, podrías sentirte mal durante varios días seguidos. De verdad, te aviso. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si tienes otras opiniones, no dudes en dejarlas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.